vivos, siempre estamos vivos, siempre estamos vivos. En estos días pensé mucho a mis hermanos mexicanos. Si hay personas de México, órale, qué bueno que estés ahí practicando. Te vamos a platicar sobre lo que tú ya sabes, que la Catrina es solo un paso entre vidas, que la flaca, que también la llaman, ¿cierto? No se lleva a nadie. Ella solo es, allá la tienen juguetona, míralo. Ponla para acá. Me encanta esa manera mexicana de ver la muerte, ¿cierto? La Catrina, mire, exacto, exacto. Entonces siempre estamos vivos en el cielo, el otro lado, el más allá, la otra dimensión, la luz le dicen los angelitos, el nirvana, como lo quieras llamar, sin cuerpo físico. Acá aprendiendo y desaprendiendo y avanzando en conciencia, amor y coherencia con cuerpo. Muere el cuerpo muere. Y nosotros regresamos, nuestra energía espiritual, nuestra partecita de Dios regresa al sitio. ¿Y dónde voy a ir? ¿Dónde estabas antes? Pero es un lugar desconocido, no, tu espíritu lo conoce, de allá vino. Entonces siempre estamos vivos. Y con perdón de los hermanos mexicanos, órale, ojalá no hablaran del Día de Muertos, porque están vivos, ustedes lo saben, debería llamarse el Día de los Vivos en el otro lado, el Día de los Vivos en el cielo, pero bueno, quedémonos con los muerticos, pero no están muertos, tú lo sabes también, Clarita. Ah, sí, que sí lo sé. Y mira que eso que tú dices de están vivos, yo hoy nada menos pensaba porque ayer puse un mensajito como conmemorando ese día, pero lo decía de esa manera. Qué bonito honrar la historia así como es completica y lo ponía en los comentarios, porque no nos gusta cuando las cosas pasan como no queríamos o no esperábamos. Entonces queríamos la vida, pero no queríamos que la persona trascendiera y la historia venía completa, o sea, veníamos con el paquete completo todos. Y por eso decía yo, qué bonito la forma en que ellos lo conmemoran, pero mira que si se dan cuenta, las celebraciones de todo menos de muertos, porque celebran la vida, les ponen comida, o sea, les ponen velas, o sea, los ponen ahí porque saben que van a estar presentes, o sea, es una forma de celebrar vida hablando de muerte en realidad. Entonces hasta ellos mismos se dan la razón de cierto modo. Se come Y, pan de muerto, querían llamarlo pan de mi mamá viva en el otro lado. Hay calaveras de azúcar, hay flores amarillas en el altar, hay comida, hay fiesta, hay alegría en México, no en todos, o sea, no todo el país lo celebra. También hay otros que hacen algo que se respeta, pero yo no lo comparto, que es el culto a la Santa Muerte. Entonces hay iglesias con el esqueleto allá vestido y la gente se arrodilla y le reza y le pide milagros a la Santa Muerte. Son cosas, pues ya son creencias de cada persona. Pero ir a México y ver esto en los sitios de artesanías, en una vitrina, en la casa, en el escritorio, es una manera diferente de como la vemos nosotros. Mire, sonriendo y juguetona. La muerte no existe, solo para el cuerpo. Siempre estamos vivos. No existen muertos, nadie está muerto. Tu mamá no está muerta. Ah, es que mi mamá está muerta hace 4 años. Tu mamá no está muerta hace 4 años. Tu mamá trascendió, desencarnó y sigue viva hace 4 años. Ojalá que no recordara la fecha. Si te lo propones, mejor que no la recuerdes porque vas a estar triste toda la vida, pero es tu libertad. Y sobre todo cuando nosotros tenemos la capacidad hoy, con tantas herramientas, de ver las experiencias de personas que han tenido ese contacto con esos seres que están vivos en otra dimensión. Hay un artículo muy bonito, un escrito tuyo, que está en las publicaciones más recientes de tu Instagram, mi ángel hermoso, donde dices el Día de los Vivos, ¿cierto? Porque estos muertos están más que vivos. Entonces ya empezó a cambiar ese concepto. Al menos ya podemos hablar de muerte sin ningún problema, ya no nos vetan, ya hay personas que al menos dicen voy a escuchar, sí, puede ser el libro de Mundos Invisibles del Salucía, que justamente lo tengo acá haciendo, haciendo parte de del trípode del celular. Entonces, cada vez hablamos más de estos temas y obviamente tiene más cabida y menos tabú la presencia, por ejemplo, de personas con ese don tan maravilloso como Clarita, donde se comunica con esos seres que están en otra dimensión. ujú, desde que se permita, ¿sí? Sabes que yo siempre lo menciono porque cuando no se puede dar simplemente quien está presente es otra persona y lo que vas a decir no va a encajar porque simplemente no se debe hacer. No porque uno no lo merezca, sino porque hay otros procesos, porque hay otro tipo de terapia o por lo que sea, pues que no se pueda, pues no se da, pero por lo general, pues es algo muy bonito que puede llegar a ser tan sanador, ¿cierto? Cuando se trata con respeto, cuando se trata con amor, cuando tiene ese fin de encontrar como, ay, yo no sé, como que imagínate que
tú pasas al otro lado, yo siempre digo, póngase en lugar de la persona que está del otro lado, ¿no? Que no murió, sino que cambió su forma de existir, donde ya su voz no es en voz alta, o sea, que ya no puede hablar en voz alta, sino que puede estar presente, pero habla si no te escuchan. Imagínate cuando después de mucho rato puedes hablar, como cuando ves a no ves a una persona desde hace mucho tiempo y te sientas en una sala, imagínate todo lo que quieres contar, lo que quieres recordar, como cuando te reúnes con tus amigas del colegio y siempre cuentan lo mismo y siempre sabes la esencia de cada una. Y eso es muy bonito. Entonces, cuando yo siempre hablo de la muerte, no, o sea, siempre se habla del trascender, ¿cierto? Y me decían, pero entonces ya trascendió. Yo digo, bueno, aquí empieza un poco la discrepancia porque la gente piensa que trascender es como subir escalones, en qué parte de su proceso está. Entonces, bueno, el trascender, pues, por ejemplo, el tío, tú y yo hablamos de trascender para no usar la palabra muerte porque es que uno habla de muerte y es como, se acabó, se acabó. En fin. Está bajo la tierra, eso es muerte porque eso fue lo que aprendimos. Pero cuando hablamos del trascender es simplemente cambiar. Entonces, cuando te dicen, bueno, tienes que trascender tu dolor, tienes que cambiar ese dolor, lo tienes que transformar. Entonces, como cambiamos, como lo hace la oruga cuando se convierte en mariposa, por eso hablamos de trascender. Y luego cuando estamos allá también vamos trascendiendo, o sea, seguimos avanzando. Pero sí, Lili, eso ha sido bien bonito porque yo al principio pues tampoco pensaba que fuera así. Para mí era, se fueron, se fueron. Y yo pensaba que lo que yo veía era que me lo estaba inventando hasta que comprendí. Y yo ya miro hacia atrás y digo, yo, ay, no haber aprovechado lo que ya había visto. Pero bueno, nunca es tarde. Eh, Al tío le ha tocado también presenciar a Gonza, pues, ciertos encuentros, ciertas informaciones que han pasado. Y yo creo que lo que tú has visto, tío, es que puede ser muy lindo, porque es una información muy orgánica, muy del sentimiento, muy desde las emociones, que es lo que a mí más se me facilita. Y yo creo que si empezamos a verlos a ellos, así no tengas un contacto con un medium, en realidad no tendría que ser necesario. Lo más bonito es que los empecemos a sentir como que si están ahí al otro lado, solo que tú no los puedes escuchar, no los puedes sentir como lo quisieras o como lo esperas, pero que de todas maneras están. Y que trata muchas veces de mandar señales, de mandar como de hablar de la manera en que se les facilita, sea a través de un sueño, sea mandando un pajarito, una libélula, una mariposita, plumitos, o sea, tantas formas que lo que yo siempre trato, o leerlos, es que hay tantas formas que música, incluso poniendo la música y todo. Tengo una amiga que cada que piensa a su mejor a un amigo que trascendió, ¡pum! Aparece la canción que es un cantante que no aparece todos los días, me dice, puede estar en donde sea, o sea, en un taxi, ¡pum! Aparece la canción y dice, ay, yo no lo puedo pensar, Claire, es impresionante. ¿Y saben qué me pasó ayer en un contacto? La personita que lo va a escuchar se va a morir de la risa, porque imagínense que estaba yo antes del contacto, a mí me sirve mucho activarme cuando me dicen, quiero un contacto con mi abuelo, con mi papá. No me cuenta la historia, pero cuando yo ya sé, entonces yo escribo abuelo, papá, y empiezo a escribir media horita antes. El que me conoce, Lili, de tío, ustedes saben que yo ando con mis papelitos y siempre encuentro el papelito y lo mantengo aquí con lo que escribí, ¿no? Y resulta que ayer pues me preparé, era un papá, una hija que quería saber de su papá, ¿no? Que hace bastante tiempo había trascendido. Y resulta que yo escribí la luz la luz de la vela que estaba encendida incansablemente, algo así, ¿no? Y resulta que yo vi la información, estaba hablando, cuando yo le empecé a decir eso que estaba leyendo, le dije, mira, tu papá me habla de la vela que estaba encendida incansablemente, y me dice, ay, sí, claro, es que a mi papá al principio, y ella que empieza a contar y aparece su hija de 3 años con 2 velas y una candela, y le dice, mamá, préndelas. Bueno, esta fue mi reacción. Yo dije, ¿what? Y ella siguió como, ¿sabes qué, amor? No, aléjate, no, es que estoy en la no me puedes hablar. Y yo, ¿cierto que tú no tienes ni idea de qué está pasando? Me dijo, no, es que, perdón, Clara, la niña me está interrumpiendo. Y yo, llámela ya mismo. ¿Tú qué me ibas a contar? Me dijo, no, que es que yo las velas las mantenía prendidas hasta que mi mamá me dijo que no la podía seguir prendiendo porque no le hacía daño a mi papá, porque lo tenía como retenido. Llega la niña con 2 velas y una candela, una niña de 3 años. Yo le dije, trae a tu nena, prende las velas. Y la niña le decía, mamá, sóplalas, sóplalas. ¿Para quién son? Dile, pregúntale para qué quería las velas. Mamá, son para ti. Yo le dije, se te pasó la magia, vea, así por encima y no te diste cuenta. Me dice, ¿por qué? No entiendo. Yo le dije, justo cuando te estaba hablando de la vela, ¿qué trajo tu hija? Y me dice, ¡oh!
claro, pero no me di cuenta. Y yo, mira cómo se pasa la magia, pero así, y no te diste cuenta. Y Y el no te papá tratando de esforzarse para que ella entendiera, mira, hija, las velas que apagaste, aquí las puedes volver a prender. Y su hija la cogió en el aire, ¿no? De 3 añitos, porque ella no entendía qué estaba pasando. claro. Y vino con las velas y me dijo, Clara, qué impresión. Entonces yo tenía un angelito y le empecé a hablar y le decía, mira, el angelito, aquí está la misma velita y tal cosa. Claro, la mamá ya le va a comprar el angelito y la niña decía, pero es que no tiene ojos. Entonces se le van a pintar los ojos. Pero yo me quedé de una pieza y yo dije, mira cómo se comunican, mira las señales tan contundentes y a veces nos pasan por encima y dicen, es que se murió, es que se fue, y el otro por allá esforzándose, ay, ¿yo cómo más le hago? La pluma, ve este plumilla, ¿dónde se habrá metido este pájaro? No, qué coincidencia, cada que pienso en mi papá hay una mariposa, qué Qué coincidencia. coincidencia. Qué casualidad, siendo que es una causalidad. La oscuridad. Pero Ay, sí. ahí también vale la pena resaltar que nosotros, como dice Gonzalito, o sea, tenemos un plan del alma que fue creado en otra dimensión antes de venir a este plano, o sea que si hay vida también antes de este cuerpo. Mi ángel, ¿cierto? Sí, varias veces hemos sugerido la lectura de ese libro que incluso lo encuentras en audiolibro en YouTube, El plan de tu alma. Grábatelo. El plan de tu alma y lo lees con mente abierta, claro. En nuestro Instagram basta que hagas clic en aprendizajes, ahí también lo puedes descargar, de Robert Schwartz, que él escribe el libro con base en 8 historias de personas que a través de Medium tienen la manera de comunicarse cuando elaboraron con los guías espirituales y otros espíritus un plan, no de todo, siempre lo repito, no de todo, no de todo, no de todo, pero sí de lo más importante de la vida, incluidas las pruebas que vamos a afrontar, como se las pone un deportista, que a veces son mayúsculas, pero soy capaz. Y luego pues la familia, la pareja, los hijos, los mejores amigos, algunos de los triunfos, no todos, algunos que aquí llamamos fracasos y el día del regreso. Léete ese libro, te va a dar muchas respuestas, va a encender muchas lucecitas en ti, sobre todo para ver la vida de otra manera y para no pelear con Dios, que me quitó a mi familiar, que me quitó a mi papá, que se llevó a mi bebé, no. Dios no lo hace, son planes que hacemos. Y en ese plan del alma, digamos que ahora nosotros comprendemos que nos ponemos como unos aprendizajes retadores, pero entre los más retadores, por ejemplo, para mí fue superar el miedo a la muerte. Hoy, ¿cómo hablarle, por ejemplo, a los niños de la muerte sabiendo que no hay muerte? Solamente hay una transformación del cuerpo, incluso ni siquiera el cuerpo muere porque el cuerpo también se transforma y está alimentando la tierra, abonando, pues, o sea, ¿cómo hablarle a los niños de ese proceso que es totalmente necesario para que no crean que se convirtió en un angelito, que... Si decimos mentiritas piadosas, mentiritas que son peores, ¿ves esa estrellita? Allá está la abuelita. ¿Ves esa estrellita? Allá está tu papá. ¿Cierto? No, eso no es. El papá descansó. El papá viajó. El papá viajó, Sí. entonces la mamá, no viajes, no viajes. Hacemos un viaje, mi amor, no viajemos, no viajemos. Hay que decirle la verdad de una manera adecuada a su edad. En Internet hay ilustración para lo que se le dice a un niño a cualquier edad que tenga. Duelo para un niño de 4 años, de 8, de 10, adolescente de 12. Si lo buscan, lo van a encontrar. ¿Cómo se expresa? Por ejemplo, para un niño normalmente, menos de 9 años, para él la muerte es reversible. O sea, él se le dice, el abuelito murió, y él el domingo puede decir, el abuelito va a almorzar con nosotros, porque para él la muerte es algo que puede, o sea, no es el fin. Entonces, otras veces se culpan ellos de que por mentiritas o impaciencias o rabias, el familiar murió. No decirle que Dios se lo llevó, ya empiezan a pelear con Dios. Entonces, busca información en Internet adecuada a su edad. Sí, según entiendo, el Salucía Arango también escribió un libro para explicarle a los niños. En este momento no recuerdo el nombre, pero si lo buscan o se los quedamos debiendo para la próxima, ella escribió un libro, porque yo una vez estuve en búsqueda, porque una mamá me decía, Clara, ¿y yo qué puedo hacer? Y yo, déjame, yo busco qué lecturas hay para que puedas hacerlas con tu hijo y encontré este libro, o sea, no sabía que estaba. Entonces, si de pronto lo buscan en Yo Google, creo que está pues, aquí. Sí, es un libro escrito con una psicóloga entre las dos.
La Ok. psicóloga da su aporte desde el punto de vista emocional y el Salucida como medium. No recuerdo el nombre de la psicóloga, es muy conocida en Colombia. El libro está en una pasta blanca muy bonita y habla del duelo y de Dios de otra manera para los niños. Elsa Lucía Arango. Busquen libro para niños. Sí, porque acá no, en el libro pues no lo menciona. Tiene No, en el experiencias libro con no lo el cielo mencionan, y este pero mundos invisibles, pero sí, hay que, ahorita lo busco y lo comparto en el copy de este live. Entonces, cuando vamos a hablar de estos temas, a veces, por ejemplo, yo que sé que solo hay vida allá y estoy convencida de eso y que además lo he verificado, teniendo contacto también a través de Clarita con seres muy allegados, mi abuela, por ejemplo, que está en otra dimensión. Eh, ¿Cómo tratar esos temas acá para que disfrutemos de la vida antes y después de este cuerpo, para que sea un tema tranquilo? Porque a mí a veces se me va como la muerte y como que ya me das como un retorcijón aquí en la garganta. Digo, lo que mal llamamos muerte, se lo copié a mi ángel hermoso, porque es muy mal llamado. ¿Cómo hablar de estos temas sin miedo y no muriendo en vida? Que es una invitación, yo creo que pues muy normal en estos temas. Mi ángel. Se nos congeló. ¿Quieres que cuente? Bueno, quizás es un inicio dejando de que sea tabú, o sea, todo lo que es tabú siempre va a crear como una expectativa, miedo, eh, impotencia. Cuando empezamos a hablar y a verbalizar las cosas, ya empezamos a sentir que se ha rompido una barrera, ¿cierto? Estando en vida podemos hablar de qué es lo que yo siento que debe quedar claro antes, dónde puedo dejar mis cosas listas en caso de que algo pase para que no quede un caos, o sea, que todo esto que digamos como la sexualidad, que antes no se hablaba de esas cosas, que los consejos era calladita y usted calladita se ve mejor, y ahora esto se habla, ahora esto se verbaliza, ahora una mujer habla de lo que quiere, lo que no quiere, ¿cierto? Y lo mismo se hace con estos temas, Lili, porque todo lo que es tabú se convierte como en un secreto de Estado y cuando pasa sorprende, ¿no? Entonces, si hablamos claramente con nuestros hijos, si desde un principio les empezamos, digamos, yo con mi hija lo hago, me dice, mamá, es que yo qué hago si no estás, y yo tú seguir viviendo, ¿qué haces cuando yo estoy de vacaciones o tú te vas con tus amigos? Sigue lo mismo, mi amor, puedes ser feliz conmigo y sin mí, porque el día que yo físicamente no esté, igual te voy a acompañar. Y ella ya habla de esto naturalmente, para que desde ya no haya esos apegos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se puede? Hablando, que es porque la gente tiene temor, porque es que escuchen, ¿usted para qué habla de eso si la va a llamar? Venga, como que si eso pasara automáticamente y no pudiera hundir un botón. Es que el día que le va a pasar usted se puede esconder y lo busca, ¿sí? O sea, es que el día que ese es. Entonces, no sirve de nada no hablar de esto. Dice, no pague funeraria porque está llamando a la muerte. La muerte nos acompaña desde que nacemos. De algún modo vamos muriendo paulatinamente según la edad en la que trascendamos. Eh, este día ya murió. Cuando terminas el bachillerato, murió el colegio, van a hacer la universidad. Terminada la universidad, se murió esa etapa, vamos a la empresa. O sea, estamos de algún modo en la muerte, otros tipos de muerte nos acompañan permanentemente. A los niños yo siempre se los explico con las plantas. Mira, mi amor, esta hojita está seca, esta está verde. Mira esa mosquita, dejó de funcionar. Mira esa arañita, dejó de funcionar. El cuerpo dejó de funcionar. Es que la muerte es que un cuerpo deja de funcionar. Pero para la planta se secó, pero para el espíritu no, porque tenemos un alma diferente a la de los seres que dicen que es colectiva, los seres vivos, y entonces la vida continúa. Esta semana me dieron una buena noticia. No sé si compartirla. Ah, Pero pero por ya para qué supuesto, nos lo contaste. merecemos. Me llamaron de la editorial Panamericana, que hace ya por ahí 3 años yo les escribí este libro, 7 frenos para morir bien. Creo que está solo en Panamericana. Y cuando yo ya lo escribí, y el libro es básicamente para ayudar a vivir bien. O sea, le puse 7 frenos para morir bien, porque en mi actividad con personas que llaman enfermos terminales, todos somos terminales, personas cercanas a desencarnar, uno se encuentra que en la mayoría, el que está cerca a ese trance no está preparado. Y la familia tampoco. Muy rara vez me encuentro preparado a alguien, rarísima vez.
Apenas solo hay, la familia no. Me encontraba algunas personas preparaditas, sin culpas, sin odios, en paz, sin pendientes, sin temores, sin apegos. Entonces escribí este libro de las 7 de los 7 cosas que tenemos que hacer en vida, que cuáles son. Primera, ama sin apegos, o esa muerte va a ser complicada. Segundo, vence los miedos o los temores. Hay muchos temores cuando la gente va a trascender. Tercero, ojo con las cosas que quieres hacer y estás aplazando. Y muy importante, si las aplazas y ya muriéndote las quieres hacer, o después de muerto y ya no las puedes hacer, te puedes quedar por acá queriendo hacer lo que no hiciste, pendientes. Cuarto, poca vibración de amor, porque a veces la prioridad no es el amor. Quinta, un espíritu muy desnutrido, porque se alimenta solo rezando por la mañana y por la noche, y eso para el espíritu es muy poquito. Sexto, odios o culpas muy fuertes. Y séptimo, no hablar de ella, no leer un libro, no conversar sobre ella, no meditar sobre ella, como hacen los budistas. Entonces nos llegamos preparados. Pues ya yo les había sugerido que cambiáramos el título. Ya va a salir pronto la edición con el título que yo quería. No lo decido yo, lo decide la editorial, pero va a ser 7 claves o fórmulas para vivir bien y morir bien. Así lo vas a encontrar en la Panamericana. Por ahora está 7 frenos para morir bien, pero creo que por ahí en 2 meses el libro sale de nuevo, 7 claves o fórmulas para vivir bien. Aprendes a soltar los apegos, los temores, los odios, a prepararte y al hacer eso vas a morir bien.